El profesor Aníbal García Duvergé, secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano, está aquí con nosotros y siempre agradezco de corazón que cada vez que invito al profesor García Duvergé, dentro de todas sus múltiples ocupaciones, pues nos hace el favor de venir a acompañarnos. Profesor, ¿cómo anda todo, caramba? Está Mucho como placer. muy verdecito, como la esperanza, ¿verdad que sí? Así es, así Porque es. aquello de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Definitivamente. Aunque yo tengo un amigo que dice que la esperanza mantiene, pero es comiendo de ella. Bueno, profesor, parece como que un poco las avispas vuelven a revoltearse porque usted es el sector o la parte institucional, como se le pueda llamar, que lidera el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ya cuando sus adversarios dentro del partido entendían que todo estaba listo para la convención de febrero, pues ustedes ahora parecen o dicen no estar listo para esto, y ya las cosas que otra vez está subiendo de tono, pues el debate dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Y por lo pronto lo que quisiéramos es que antes de entrar ya las reacciones, porque pues la convención no puede ir en febrero. Bueno, mira, las razones que determinan el espíritu de violencia verbal que han exhibido algunos dirigentes que no se han integrado a los trabajos orgánicos del partido, no está sustentada en la problemática de la convención, sino fundamentalmente en la fortaleza que han venido teniendo los trabajos institucionales, el crecimiento del partido, en el apoyo que día tras día recibe el compañero Miguel Vargas, presidente y líder del partido, en toda la geografía nacional. El recibimiento que ha tenido en Puerto Plata, que ha tenido en Santiago, San Cristóbal, La Romana, y en definitiva en la provincia de Santo Domingo, los dirigentes que se integran, más alcaldes que se suman, los diputados que crecen en torno a Miguel, que expresa que en gran medida el partido está unificado, y frente a esa realidad entonces, por desconocimiento, por ignorancia de cómo marcha el proceso, entonces tienen ese tipo de reacción. Porque mira, Héctor, yo en gran medida pensamos que ese sector definitivamente no quiere la convención, porque cuando el comité ejecutivo se reúne, toma una serie de decisiones, una serie de resoluciones que se enmarcan en lo preparativo para poder montar la convención en febrero. Y esto implicaba, en primer lugar, que el PRD asuma en términos organizativos la adecuación electoral. Bueno, porque el PRD, a raíz de que hace 10 años se disolvieron los comités de base, que era la unidad básica organizativa que tenía, prácticamente se quedó sin militancias de base organizada, porque dimos pasar a los comités de base electoral y nunca se dio ese paso. De ahí que nosotros acudíamos a las elecciones con el apoyo que tiene el partido más grande que ha tenido en los últimos procesos, pero sin tener el control cabal que debe tener un partido organizado de cómo marchan los recintos, cómo marchan los colegios, dónde ganamos, dónde perdemos, porque en estos tiempos, en definitiva, no se gana el día de las elecciones. Las elecciones se ganan en todo el proceso, y finalmente tú lo que tienes es que cuidar el día de las elecciones lo que es el resultado del trabajo realizado. Y esa estructura definitivamente nosotros no la teníamos. En función de eso, una de las decisiones más importantes que tomó el Comité Ejecutivo Nacional no fue la fecha de la convención, sino es primero que las estructuras del PRD estén adecuadas a lo que son las estructuras de la Junta Central Electoral. En función de eso, primer paso fue evaluar las estructuras, ver que las debilidades que teníamos, ver qué gente se ha ido del partido, qué gente se ha ido del país, qué gente ha fallecido, y poder entonces reestructurar ese organismo. En segundo lugar, nosotros, por ejemplo, tenemos lo que se llaman las regiones municipales, pero las regiones municipales no tenían nada que ver con
con un electoral. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Bueno, es que las regiones municipales de la Junta son las circunscripciones. Entonces nosotros vamos a adoptar en este proceso, en el marco de la adecuación, lo que son las circunscripciones. Esas serán nuestras regiones municipales. Y ahí entonces en San Cristóbal, que tiene tres circunscripciones, habrá 3 regiones con su estructura correspondiente. En Santiago, en fin, habrá tantas regiones municipales como circunscripciones tenga la Junta Central Electoral. En la otra estructura que sigue en términos de jerarquización a las regiones municipales son la zona. Nuestras zonas son geográficas. Hay muchas zonas, por ejemplo, que tenemos nosotros que no tienen un recinto electoral. Por lo tanto, el trabajo electoral recaía fundamentalmente el que hacían ellos en otras zonas. No tenía cómo medirse el trabajo de los dirigentes de esa zona porque no tenían estructura de la Junta que permitiera medirlo. Entonces, al asumir la zona, la zona electoral, hemos convertido cada recinto en una zona electoral del partido. Eso quiere decir que en vez de 1000 y tantos presidentes zonales que nosotros teníamos hasta ahora, en la próxima convención que va a realizarse a partir de febrero, nosotros vamos a tener tantos presidentes zonales como recién tenga la Junta, 4200 y tantos. Y eso es casi un ejército trabajando, ejército que tiene el Partido Reformista y que tiene el Partido de la Nación Dominicana. Por eso estas organizaciones partidarias son realmente maquinaria electoral. Entonces el PRD tiene que lograr ser una maquinaria electoral para convertir en voto y en victoria lo que es el apoyo que ha tenido históricamente el pueblo dominicano. Ese es un paso importante que nosotros hemos dado. Entonces la otra parte, la unidad básica organizativa que tiene el PRD son los comités de base electoral. Eso quiere decir que estas unidades que son de 15 a 8 electores tienen que ser todos del mismo colegio. ¿Y qué es lo que vamos a lograr nosotros con eso? En primer lugar, que en cada colegio haya una dirección política que se encargue, que tenga como responsabilidad orientar, manejar, conquistar, captar para el Partido Revolucionario Dominicano los electores de ese colegio. Eso quiere decir que nosotros vamos a saber si perdemos o no las elecciones en ese colegio o si las perdemos en ese recinto. Y la evaluación es fácil, porque ahora, aparte de los partidos emergentes o alianzas que se puedan producir, los dos partidos que acuden al proceso, aquí hay un bipartidismo claro, los dos partidos que acuden al proceso son el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de Revolución Dominicana. Mire, nosotros tenemos que tener el 50% en un colegio electoral, tenemos el 50% en un recinto. Ahí no hay Ahí tú no puedes decir que gana un proceso si no tiene esa mayoría. Hoy en día, amigo Héctor, ni siquiera un sindicato acude a un proceso sin contar su voto antes del proceso. Y eso tienen que ser los partidos organizados y hacia eso nosotros nos encaminamos. Entonces, conjuntamente con eso, con lograr la maquinaria electoral, nosotros estamos logrando también organizar un padrón de electores, de militantes del PRD, para que los procesos convencionales que se organicen no sean contaminados por la organización. Ya a partir de este proceso que se inicia, tan pronto se elija la comisión organizadora, no habrá la posibilidad de que partido alguno pueda influenciar de quién va a ser el presidente municipal de Santiago, o quién va a ser el candidato a diputado o a senador, o quién va a ser el candidato a la presidencia de la República. Serán los PRDistas quienes van a asumir el derecho adquirido en los estatutos de elegir y ser elegido, y en este caso, elegir quiénes son sus candidatos o quiénes son sus autoridades. Entonces, esta ambientación, estas etapas que va a cumplir para la convención han sido interferidas por el continuo, la permanente embargo que hacen dirigentes disidentes del partido. El Tribunal Electoral levanta embargo y otros dirigentes van y embargan la cuenta. Pero aún así, yo quiero decir, aún en el marco de esa circunstancia, nosotros, la dirección del partido, el compañero orientado y dirigido por el compañero Miguel Vargas, va a cumplir con lo que fue la resolución del Comité Ejecutivo Nacional, que dice que el 23 de febrero se inician las elecciones para elegir las autoridades del partido, se inician.
Entonces nosotros pensamos, en primer lugar, montar ese proceso de manera escalonada para tener más control sobre el proceso, para poder supervisarlo mejor, para evitar conflictos. En ese proceso están también organizar los padrones y las elecciones de los frentes de masa, y nosotros aseguramos que antes de que llegue el mes de agosto, las autoridades del partido estarán debidamente seleccionadas y la convención ordinaria daría paso entonces a lo que es la convención extraordinaria para elegir entonces lo que serían los candidatos a diputados, a regidores, a síndicos, a directores o a senadores del Partido Revolucionario Dominicano. Con esos pasos vamos. Ok, pero bueno, usted dice que comienzan el 23 de febrero. El 23 de febrero. O sea, que no va a ser una convención simultánea de un solo día y dice que va a ser de manera escalonada. ¿Cómo es ese escalonamiento? Así lo aprobó el Comité Ejecutivo Nacional. Escalonar quiere decir que nosotros lo vamos a regionalizar el proceso. Vamos a elegir también, vamos también a seleccionar las autoridades de los frentes de masa. En fin, serán escalonadas para que haya una mayor supervisión y control de ese proceso. Pero obviamente las autoridades nacionales vendrán cayendo como en el mes de agosto, o sea, el presidente del partido. No tenemos un cronograma definido, porque en definitiva, quien tiene que aprobar el cronograma y presentarlo es la comisión organizadora de la convención, pero en el marco de lo que aprobó el Comité Ejecutivo Nacional. Serán escalonadas, pero no está definido el cronograma. Es como una especie, aunque no guardando el término que puedan utilizar los PLDistas, es como una especie como de un congreso elector que va a ser por segmentación. Los congresos son por delegación, okay. Y en este caso es del voto, es universal, el voto universal. Lo único es que en vez de nosotros, en el marco incluso de acontecimientos que han ocurrido, decir que vamos a elegir hoy en el país a todas las autoridades, nosotros preferimos, y vuelvo y repito, por asunto de control, por asunto de supervisión, hacerlo de manera escalonada. Y además que así fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional. Eso implica que entonces el proceso duraría alrededor de 6 meses. No, pensamos que es un proceso que va a durar... Bueno, de febrero a agosto Sí, pero ya en agosto sería la convención de delegados. Recuérdate que no es suficiente que se hagan en la primaria. Estatutariamente y desde el punto de vista de la Junta Central Electoral, la convención tiene que ser la convención final de la convención de delegados. Claro. Esa realmente podría ser, en dado caso, podría ser que las autoridades del partido puedan ser seleccionadas por la convención de delegados o por el voto directo. ¿Cómo podría ser? Todas las autoridades del partido, tal como dicen los estatutos, serán por el voto universal. El voto universal. Sí. Okay. Ahora, seleccionarlo por el voto universal es lo que le da ganancia de causa. Finalmente, es la convención, la convención de delegados lo que ratifica oficialmente quiénes son las autoridades del partido. Bueno, pero es un proceso, profesor, que durará como sus 3 o 4 meses. Más o menos. Yo pienso que 2 a 3 meses. De 2 a 3 meses. Sí. Okay. Y estamos en el tiempo, porque en definitiva, visto los incidentales, visto el estado de anarquía que ha producido un sector que hace que la gobernabilidad no sea total, entonces las autoridades tienen que crear las condiciones del lugar para que el proceso pues, se desarrolle de manera adecuada. Bueno, si se realizara en un mismo día, podría írsele de control a las autoridades del partido. Bueno, la dimensión aumenta la complejidad. Entonces, vamos a hacerlo menos complejo. Vamos a tener más control, ciertamente. Vamos a tener más control. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar el permiso del profesor Aníbal García Duvergé, él es secretario nacional de organización
del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.